Estás escuchando Universus Radio, la nueva era digital. Universus Radio. El día de hoy se me ocurrió simplemente detenerme un momento en mi vida y hacer una grabación. Aquí tengo yo mi cubrebocas, porque obviamente si no, no se iba a poder escuchar lo que quería decirte. Y me encuentro claro en este espacio. No sé si ustedes lo reconozcan, pero bueno, creo que por aquí se llama Defensores de Puebla. Creo que algo así. Quería tomarme un momento para poder hablar y decirte lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy realmente tratando de hacer. Una de ellas es la posibilidad de continuar con el trabajo psicológico para poder hacer que realmente nosotros podemos acercarnos a liberar las emociones que muchas veces las personas solemos ocultar frente a distintas críticas, frente a distintas formas de educación, y eso es lo que ha hecho en cada uno de nosotros que continuemos con un patrón que hace que nosotros continuemos negando emociones que muchas veces han sido señaladas de forma negativa, pero que realmente dentro del proceso psicológico es una manera de liberar, de aceptar y de incorporar a nosotros mismos esta necesidad de poder dejar fluir nuestras emociones como un reencuentro con nosotros mismos y saber que esa versión también somos nosotros mismos. No solamente existe esa polaridad que siempre se ha tratado de visibilizar como alegría, entusiasmo, euforia, es más, inclusive hasta adrenalina, siempre buscando estas emociones de una forma pulsiva, o sea, de una forma reactiva, para poder hacer que nosotros siempre descubramos esta necesidad que tenemos sobre el simple hecho de querer crecer en función a todo aquello que nos hace sentir bien. Pero ¿qué pasa con las emociones que muchas veces consideramos negativas y que en verdad cuesta mucho trabajo? Pues tengo que decirte honestamente que uno de los trabajos previos a decir voy a ser psicólogo fue tener que aceptar cada una de mis emociones para poder realmente conocer el alcance que tengo para guiar a una persona. Y si tú estás aquí a través de Universus Radio, es porque en verdad vale mucho la pena que escuches este mensaje, porque mientras todos están en un combate constante de la salud, también están en un constante debate sobre el momento de nosotros recibir cualquier diagnóstico. No solamente por lo que estamos viviendo con el COVID-19, sino por el hecho de que cuando alguien nos da un diagnóstico, el que sea, sentimos que la vida se nos va en ello. Tengo que aclarar dos puntos muy importantes. Uno de ellos es justamente el paciente que recibe el diagnóstico. Y la otra perspectiva es los familiares del paciente. Lo que quiero que realmente reconozcas y logres integrar es que a través de todas estas emociones en las cuales nos hemos intentado realmente conectar con ellas, muchas veces nos aterra la versión en la que nosotros nos encontramos funcionando. Primero vamos a partir con esta perspectiva del diagnóstico del paciente. Para todas aquellas personas que han recibido el diagnóstico por COVID, por dengue o por cualquier otra enfermedad, nosotros reconocemos que cuesta mucho trabajo aceptar el diagnóstico después de también darnos cuenta que muchas veces nuestro cuerpo envió señales y que decidimos ignorar. Aunque tratábamos de negarlas, siempre se encontraban ahí y esto hace que nosotros seamos un poco
egoístas con nosotros, porque nuestro cuerpo siempre nos ha enviado señales para reconocer que algo estaba pasando y decidir realmente ignorarlo. Y otra de las partes es que a veces dejamos pasar porque como que fue un evento momentáneo y entonces ya me sentí mejor. Cuando nosotros recibimos un diagnóstico con algún médico o por habernos realizado un estudio de laboratorio, podemos descubrir que somos tan vulnerables y que muchas veces las personas a nuestro alrededor nos dijeron: no te malpases, come perfectamente bien, no te desveles demasiado, es que deberías de comer bien. Estas recomendaciones que pueden ser a lo mejor pues señaladas por otras personas, reconocemos que esto es algo de lo que nosotros tenemos que simplemente dejar fluir como parte de todo eso. Aquí les va justamente ese espacio comercial. Bueno, pues cuando nosotros descubrimos que tenemos la posibilidad de enfrentarnos a un diagnóstico, ya sea por cáncer, por VIH, tan solo estamos en una gama en la que tenemos que aprender a reconocer que es una nueva experiencia. Tal vez suene egoísta de mi parte decir que es un aprendizaje demasiado doloroso, pero si se trata de ser filósofos en nuestra vida, tenemos que reconocer que una de esas partes nos recuerda que somos en verdad demasiado vulnerables. Yo, por ejemplo, estoy en este lugar y aunque me encuentro en este lugar, tengo que estar a la expectativa de qué es lo que pasa a mi alrededor, haciendo que todas las personas que estén en este momento reconozcamos que algo está pasando con nosotros. Y es que en verdad nuestro cuerpo manda muchas señales, pero una de ellas decidimos ignorarlas y entonces recibimos un diagnóstico que no esperábamos. Se llama responsabilidad. Muchas personas que saben cómo anda su cuerpo, que saben cómo están pasando o cómo están viviendo su vida, se dan cuenta y deciden no hacer nada. Cierto momento de nuestra vida, nosotros decidimos ignorar estas señales y nos enfrenta a situaciones en las que no esperábamos. Lo primero es escuchar que todas las personas a nuestro alrededor nos tienen lástima. ¿Sí? Porque no saben cómo enfrentar a una persona que está enferma. Fíjate bien porque lo hago en comillas. Enferma porque en un principio nos mencionan que tenemos un diagnóstico y nuestra familia nos trata como malitos. ¿Sí? Sabemos que el diagnóstico puede ser debatible entre la vida y la muerte. Pero esa sensación de trato de las personas que dicen querernos, limitándonos a hacer las cosas que siempre hacíamos, aun cuando sabemos que forzamos a nuestro cuerpo, nos somete a una dinámica constante de estrés que le sumamos al diagnóstico, de depresión que le sumamos al diagnóstico, de sentir emociones que ni siquiera sabemos nosotros mismos qué es lo que está pasando. Vemos a nuestra familia que llora, de por sí nosotros somos los que tenemos el diagnóstico y para nosotros es abrumador tener justamente esta necesidad. Ahora, ¿por qué menciono la palabra nosotros? Bueno, porque en algún momento también he estado enfermo y porque también en algún momento he estado con las personas que yo quiero mucho y que he notado que efectivamente están pasando por una situación que muchas veces es más aterradora de las personas que están a su alrededor que de ellos mismos. Porque si algo he aprendido de las personas que tienen algún tipo de enfermedad, aceptan su diagnóstico reconociendo que todos tenemos esta posibilidad de salir adelante. Las personas que muchas veces están a nuestro alrededor, como dice Rafael Santandreu, terribilizan la situación que de por sí ya es abrumadora para mí. Ahora, imagina que una persona empieza a bombardearte con mucha más información de la que ya consultó, ya sea donde se le haya ocurrido, internet, libros, conocidos, y nos dan todavía un panorama terrible de las cosas que no esperábamos ni siquiera escuchar porque todavía no nos encontramos en esa etapa. Muchas personas no llegan a una etapa tan delicada, pero se fueron más allá porque sus familiares le hablaron justamente de lo terrible que es esto. Ahora, cuando nosotros descubrimos que vemos a las personas a nuestro alrededor
creo que descubrimos que las personas están tan apegadas a nosotros que les cuesta muchísimo trabajo dejar ir. Esta necesidad de dejar ir no solamente es abrumadora para la persona que está a nuestro alrededor, porque sabemos lo significativos que somos en su vida. Y esto lo único que me hace es sentirme deprimido, sentir que por esta enfermedad ya no puedo hacer muchas de las actividades que hacía y que ahora me vuelvo una carga para las personas que me cuidan. Si de algo he aprendido es que tenemos que aprender a escuchar a la persona que tiene un diagnóstico para poder realmente saber en qué momento pide nuestra ayuda. Cuando la persona pida nuestra ayuda, nosotros podemos acceder. Muchas veces, esto pasa con personas con discapacidad, no nos piden ayuda y entonces nosotros intentamos mezclarnos en sus actividades, en su desplazamiento, interrumpiéndolos. Y muchas veces esa manera de ayudar, que se vuelve un poco más invasiva, pues de alguna manera puede ser errónea. Lastimamos, insultamos, ofendemos y no nos estamos dando cuenta. Para una persona con un diagnóstico médico, cuesta mucho trabajo escuchar la opinión del médico, que ya de por sí es profesional, y escucho a la tía, al primo, a la mamá, al papá, terribilizando, dándonos infinidad de remedios caseros que pueden servir, pero que en ese momento solo escucho un guaguacheo de lo que de alguna manera me están tratando de decir. Y claro, los estoy escuchando, pero no estoy entendiendo nada, porque me está costando trabajo. Las personas que suelen en verdad tratar de ayudarnos, muchas veces, como les comentaba, la palabra nos, pues es porque me incluyo en esta dinámica tratando de ser empático. Cuando estamos en esta vibra, automáticamente descubrimos que las personas que están a nuestro alrededor potencian síntomas que no están en un diagnóstico. O sea, las emociones que muchas veces no están diagnosticadas, creemos que realmente es así. Creemos que de esta manera descubrimos que las personas que están a nuestro alrededor pues están ignorando. Nos quieren meter infinidad de tratamientos, nos quieren dar todas las opciones, es que todo sirve, te quieren dar esperanza y en verdad yo también la tengo, pero confía en algo muy importante. Mi cuerpo va a hacer su trabajo. En esta ocasión no es como lo decimos de forma mexicana, échale ganas. En esta ocasión quiero que comprendas que mi cuerpo está en una lucha constante y que muchas veces, aunque yo no me quiera ir de este planeta Tierra, mi cuerpo ha estado tan invadido de eso que lo afecta que ahora mi cuerpo ya no puede más. Aunque dentro de la teoría de lo que significa o lo que es el alma, descubrimos que la necesidad que tenemos para poder acercarnos a esta propia forma de decir que queremos en verdad entender a los demás, mi cuerpo ya no puede continuar recuperando la salud que tenía o tratar de reparar algo que muchas veces por diagnóstico lo que se ha hecho de forma humana es imposible. Y entonces existe y veo como muchas personas con las que yo la regué la convivencia, regué la amistad, dije palabras hirientes. Llega el momento en el que descubro que la gente a mi alrededor me empieza a pedir perdón. Me empieza a decir cosas que me abruman todavía más. Empiezan a despedirse de mí y esto hace que la gente se sienta liberado y en paz con ellos mismos. Si yo tengo algo de lo que pedir perdón, yo lo voy a hacer. Fíjate bien cómo es esta dinámica. Muchas veces cuando sé que causé un daño, el perdón no lo remedia todo. El perdón llega en una fase en la que no esperé tanto tiempo y que si esperé tanto tiempo, por lo menos entré en una fase de ser más consciente y que puedo reparar y que tengo tiempo para reparar. Pero en este momento, hablar del perdón, muchas personas lo hacen
para liberar a la persona y que se pueda ir. Y a mí me cuesta mucho trabajo que una persona me diga que me perdona cuando tal vez no puedo hablar porque tengo obstruido con algún aparato médico y no puedo decirte nada, solamente te estoy viendo y por dentro mis pensamientos están en un bombardeo que en verdad llega un momento a decir dentro del pensamiento, en verdad, es que ¿de qué me vas a perdonar? O sea, sí, si fui el gacho, si fui, perdón por la palabra, pero si fui el culero de tu vida, es porque había una razón de serlo. Es porque algo generaba en ti y en mí y por eso era el momento de ser así. Pero aún así, reconozco mi responsabilidad, pero ¿en qué parte está la parte del perdón? ¿Por qué te tengo que liberar para que te sientas tú que te vas a quedar en este planeta Tierra y yo que me voy? Ojo, nuestra creencia espiritual nos acerca mucho al perdón desde esta necesidad del que se queda, no del que se va. Y dentro de la tanatología, cuando decimos que queremos que la familia pueda entrar en esta fase, es que algo no ha quedado claro. Los que piden perdón es una necesidad porque creen que es la mejor manera para que aquella persona no se quede vagando en este planeta. Pero a su vez, la persona que se está despidiendo, primero, no sabemos si alcanzó a despedirse. Segundo, no sabíamos si quería despedirse, pero el patrón de pensamiento me dice dentro de la parte cultural que debo de hacerlo porque es una forma de cerrar un ciclo que ni siquiera sé qué fregados es un ciclo y que en ese momento pues tengo que hacerlo para liberar a todos y poderme ir y descansar en paz. Yo puedo descansar en paz siempre y cuando logre entender que el fin del mundo es mi vida. Mi fin del mundo se ha terminado y el mundo continúa su existencia. ¿O es acaso que no hemos notado que a pesar de que se muere alguien, nosotros seguimos en este planeta Tierra y no nos damos cuenta de esta posibilidad a la que nos enfrentamos? Porque yo me voy de este planeta Tierra y los que nos quedamos también volteamos y vemos que no ha modificadose nada y que sigue aquí normal como si nada en la trascendencia del ser humano y ahí está. Es importante reconocer que la persona que se va tiene que entrar en una fase de primero aceptar esa enfermedad, de aceptar una responsabilidad, pero no abrazarla. Ojo, no abrazar la enfermedad es porque tu cuerpo está restableciendo la parte física y muchas veces en esa lucha, con el apoyo de medicamentos, el apoyo del cuidado médico, de los familiares, tu cuerpo está haciendo su trabajo, que es la reparación y expulsar esos agentes que no son propios de tu cuerpo. Pero cuando se trata de una degradación física, donde la enfermedad va carcomiendo el cuerpo, también tiene que ver eso. Lo que nos aterra y lo que nadie nos dice, como te lo mencionaba, era justamente el diagnóstico de las emociones. ¿Por qué siento enojo y la gente no lo entiende? ¿Por qué cree que por estar enojado, aunque no es con ninguno de los elementos que tengo al frente, estoy enojado porque creo que no aproveché mi vida? Tengo una bronca personal. Y eso es lo que hace que las personas no seamos a veces tan conscientes de lo que está tratando de decirnos nuestro paciente. Porque siempre queremos ver nuestra perspectiva. Y es que eso es así, en verdad es nuestra perspectiva. En el programa Salud Mental, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. En Facebook, como Universo Radio Fanpage. Y Nick Gaona, psicólogo. También utiliza WhatsApp enviándonos tu opinión al 44 33 51 59 80. Este apartado lo hago para los familiares que tienen a un paciente. Tendremos que acercarnos a un profesional que nos ayude a entender la perspectiva del doliente. El doliente como mi familiar y al paciente, pues obviamente para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Tengo que aceptar que en este momento no puedo decirle échale ganas porque su cuerpo está en una reestructuración que le está costando trabajo, pero no es algo que yo como paciente que tengo ese dolor lo esté pensando. No me va a ayudar el arte oculto de la magia, no me va a ayudar el arte espiritual en este momento
fíjate bien, me va a respaldar. Mi creencia, mi fe, mi fortaleza llega porque creo que es esa base que me va a respaldar. Pero nuestra fe, nuestro Dios, nuestra diosa para muchos, no nos mandó esta enfermedad. No nos tocaba morir así. No es algo que yo fuera a buscar en el lugar en el que conviví para que me tocara a mí. Es que no lo decidí. Aunque está mi responsabilidad, no supe cuándo ni en dónde. Eso es lo que quiero que los de Universo Radio, los de Nick Gaona Psicólogo comprendan. A muchas personas se les está olvidando la parte humana, la práctica constante de la empatía, la práctica constante de ese valor que nos hace sentir humanos y que nos hace saber que la estamos regando. Esta práctica humana nos ayuda a entender que cuando queremos propiamente acercarnos a alguien como este medio que es un video, tenemos que ser tan conscientes que hay una limitante siempre, ya sea la parte médica, la parte espiritual, la parte personal y la parte familiar. Cada ambiente convive en armonía uno con el otro. Pero cuando esta armonía se rompe, aún con la ayuda de algún ambiente, el otro simplemente empieza a degradar porque no está dentro de nuestro alcance. Siento que trato de decirte algo que quiero que comprendas, pero que desconozco tu situación y que tal vez hablo de forma general. Solo soy responsable de lo que te digo, de la práctica constante en donde ando y con quien trabajo, que me ha explicado su experiencia y que entiendo el sentir de muchos. Como pacientes, entiendo el sentir porque también he tenido que ser paciente en otros momentos de mi vida. Sin embargo, ha llegado el momento en el que nosotros descubramos que la posibilidad de acercarnos a nuestros familiares con un diagnóstico que no teníamos y que le tenemos que hacer frente a la tía con la que tuve broncas, al tío que posiblemente abusó de mí, al tío que de alguna manera nunca me habló, al sobrino que jamás convivió conmigo, a la mamá que se portó bien gacha conmigo, al papá que nunca estuvo y que siempre estuvo ausente en mi vida, verlos ahí reunidos me cuesta mucho trabajo. Hay un poder enorme en esto porque a la gente se le olvida que para poder ser significativo en la vida del otro necesito haber convivido, saber hasta qué calzones usaba los días lunes, como hasta para saber con quién se relacionaba de manera sexual y qué hacía cuando se salía y qué nos contaba con esa sutileza de la confianza, para que la persona que nos esté cuidando tenga la posibilidad de sin ninguna autorización mía, tome las decisiones correctas sobre mí con este diagnóstico. Si existe algo de lo que muchas personas se les está olvidando, es justamente descubrir que existen personas y que no somos cualquier cosa que nos vamos a ir. Construimos momentos, construimos historias, nos divertimos, la pasamos increíble, nos enojamos y eso nos puede, porque despedirse es que no sé qué es lo que va a pasar, de lo que muchas veces he escuchado por mi forma de vivir. Nuestra conciencia nos expande a un universo que ni siquiera sabemos, y en el cúspide de mi muerte, eso me está costando trabajo entenderlo, porque hasta el momento dentro de mi experiencia conozco la vida, conozco lo palpable, conozco lo real para mí visto por mis ojos, pero no sé qué es lo que haya después de que yo me vaya, como tampoco sé cómo fue que llegué aquí, algo muy similar a eso. Para las personas que tienen ahora a un familiar con algún diagnóstico, quiero que comprendan algo muy importante. El paciente
tiene que ser paciente consigo mismo y los familiares tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender a escuchar la realidad, la verdad de lo que nosotros mismos estamos tratando de apoyar y de ayudar. Porque sé perfectamente que existe un desgaste no solamente emocional, sino económico y un desgaste físico. Una inversión enorme, pero que muchas veces cuando nuestro paciente escucha toda esta situación donde estamos involucrados, lo único que tenemos que tratar es que mínimo esa información se reduzca y no la sepa nuestro familiar, nuestra amistad, nuestro conocido, para que en algún momento de nuestra vida nosotros sepamos que lo que dimos lo dimos con el corazón, y la clave de que lo estás dando con el corazón es que no tienes por qué decir qué es lo que estás haciendo. Si tú vas en estos momentos por un tanque de oxígeno, pero alguien se enoja contigo porque no alcanzaste tanque de oxígeno y que a la vez hubo broncas de traslado, hubo broncas en que no alcanzaste, o que tal vez no había, o que te revisan el tanque y dices, ¿sabes qué? Con estas características nomás no se puede llenar, y entonces el otro se enoja. En ese preciso momento tienes que reconocer que estás haciendo lo tuyo, tu parte posible, no de la de los demás. Y aquí es donde quiero que reconozcas que estás haciendo lo posible, pero no seas de las personas que marca luego y entonces le dice al otro, es que deberías de venir aquí para que veas cómo está todo el rollo. Nos justificamos de forma innecesaria, lo que hace que las personas que estamos cuidando al paciente sea un desgaste entre los que le cuidamos. Las opiniones son muy importantes. Necesitas descansar. Necesitas dormir si quieres ayudar. Tienes que hacerlo como una forma del debes de hacerlo, porque entonces una persona desgastada solo genera irritabilidad, genera confrontaciones innecesarias y genera muchas veces una toma de decisión errónea, porque no consultamos a las personas y lo hacemos desde el enojo. Creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender a escuchar y a no escuchar en estos momentos, como la sobreinformación del diagnóstico de tu familiar. Una cosa es lo que ya te dijeron y enfócate en eso. Me dijeron esto, ¿qué es lo que se puede hacer, doctor? Dígame qué es lo que voy a trabajar. Muy bien, yo tengo que cuidar eso. Y sobre de eso vamos a trabajar porque hemos visto una evolución. No busques en otros lados las fórmulas mágicas que solamente extraen dinero de tu bolsillo y lo único que hacen es timarte y ser personas no serias, aun cuando se les agradece la intención, aun cuando sabemos que existe este lado oculto, mágico y poderoso. Como la guía espiritual en otros momentos, lo agradecemos mucho. Pero en este preciso momento necesito ver que la parte médica esté correcta para saber que en verdad lo que yo no veo de forma interna me quede claro, porque alguien me está guiando en eso. De esta manera, tengo que aprender a reconocer que ya no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que alguien está practicando desde su profesión y que lleva por años viendo a pacientes, y aun cuando existan algunos errores, sabemos que nos están atendiendo porque nosotros no lo sabemos. Quiero por favor que trates de comprender a las personas que atienden a tu familiar y que lejos de que reclames, lo primero que tendríamos que entender es acercarnos a la persona profesional, sonreír un poco y decir, está bien, eso es lo que vamos a hacer, esas son sus disposiciones, perfecto, ¿en qué me enfoco? Muy bien, dígame usted, ¿cómo se encuentra? Sé que es cansado para usted, espero en verdad que usted se encuentre de la mejor manera para que pueda continuar orientándonos, porque en verdad no lo sabemos. Suena muy soñado, suena muy amable, suena muy tonto, porque en ese momento nosotros lo que queremos es que alguien
recupere lo que estamos viendo que nuestro familiar está perdiendo. Pero tienes que quedar claro que la salud, una vez que se pierde, cuesta mucho trabajo restaurarla. Así que tú no agregues elementos de cansancio en el cuidado de tu paciente y procura escuchar a los demás que están cuidándole y no dar una opinión errada o no engancharte con comentarios innecesarios que lo único que hacen es enfrentarte al enojo, a la molestia y tal vez al no querer volver de ahí. A nadie nos queda perfectamente claro que nos gusta una persona enferma. Como a nadie nos gusta una persona enferma, tengo que reconocer que efectivamente trato a veces de rechazar. Cuando hay una resistencia al cuidado de alguien, no solamente por la historia de confrontación que ya tuvimos con esta persona, sino que también por el hecho de haber descubierto que me cuesta mucho trabajo, porque a nadie nos gusta la enfermedad, porque en nuestro inconsciente existe esa posibilidad taruga de que tal vez me pueda pasar a mí y tal vez me contagie yo y mejor me mantengo con toda la protección, pero a la vez mi ignorancia está haciendo que maltrate a mi paciente, que a lo mejor le estoy atendiendo muy bien, pero mi gesticular es negativo, es despreciativo, y esta es lo que suma en el lenguaje no verbal. Veo que una persona me va a cambiar el pañal, pero está haciendo cara de asco. La cara de asco es muy normal, porque es algo desagradable, es un aroma que al final es desagradable, es una textura que al final es desagradable. Pero ve a tu paciente, ve a tu familiar. ¿En verdad es desagradable esta fase? Porque si yo lo hago contigo, yo sé que en algún momento puedes hacerlo conmigo y me voy a sentir con la confianza de que me veas la colita. Sé que me vas a ver el trasero, sé que me vas a ver mis estrías, sé que me vas a ver las cirugías, sé que vas a ver lo que nadie le había mostrado excepto a mis parejas sexuales. Y me cuesta trabajo que el simple hecho de que alguien me cambie un pañal es demasiado para mí y me conmueve bastante, porque hay pacientes en verdad que les cuesta mucho trabajo que alguien tan cercano a ellos haga esta labor. Entonces, ¿quién? Hombres y mujeres estemos en una fase donde tenemos que estar unidos y acercarnos a esta convivencia. Y si tú tienes un familiar que está ya de por sí degradándose por esta forma física, por este diagnóstico, te invito a que aún cuando estés en esta situación, potencies los cumpleaños de una forma virtual, ingéniatelas de una llamada, de una publicación, para festejar y para decirle lo mucho que le quieres. Te invito a que estas emociones las dejemos fluir, como para decirle a tu paciente que estás haciendo lo posible, que no lo sabes, pero lo estás intentando. Que también, de alguna manera, comprenda que si vas a cometer algún error, que muchas maneras se interpreta como me estás lastimando, ¿no te fijas? Es porque no somos enfermeros, no somos doctores, y que en verdad tratar de ayudar a alguien que quieres te puede muchísimo. Pero por justa razón, porque lo quieres, tenemos que ser firmes, tenemos que ser honestos, consultar, preguntar y actuar, para que esto sea más fácil para todos. Dentro de mi experiencia, te puedo decir que he escuchado muchas historias que no dependen del diagnóstico médico, que dependen más de un prejuicio, que dependen más de una discriminación, que dependen más de un chisme, que dependen más de la infravaloración que le damos a la persona que cuidamos. Y todo eso se genera como una capa casi irrompible si la persona que está ahí no trabaja consigo mismo, y entonces nos volvemos gente quejica,
gente que se la pasa mencionándole al otro que esto me lo va a deber, que me lo va a pagar. Y si de esto se trata la vida, no me gustaría estar como enfermo y que tú me cuidaras. Yo preferiría que si estuviera enfermo, dentro de mi paciente, entiendo que prefiero que me pegue a mí y no a ti, porque el dolor que siento no quiero que lo pase a alguien a quien yo amo, y prefiero que sea a mí, pero tú me estás cuidando, y como me estás cuidando, gracias. Esto no lo dice el paciente, te lo estoy diciendo yo. Pocas personas lo han mencionado. Esto también pasa, por ejemplo, en alguna persona que ha sido abusada sexualmente. Preferimos que nos pase a mí y no a nuestros hermanos, y por eso luego tiendo a proteger, a abrazar. Y esta es la forma en la que nosotros tenemos que empezar a reconocer que con enfermedad o sin enfermedad tratamos de cuidar ambas partes. Los familiares que estén a cargo de una persona, justamente en este rollo de ser paciente, tenemos que tener comunicación y decirnos lo que estamos viendo mal con un tono bajo, suave, pero que también diga, no lo sé, me está haciendo cansado, me tratas de decir una cosa pero yo lo hice mal. No se enojen entre ustedes, que esto lo único que hace es dividir, separar, segregar, y en verdad lo que hace es dejar riñas innecesarias. Todos y cada uno de nosotros merecemos tener la posibilidad de simplemente escuchar a la persona que nos está ayudando a cuidar a alguien más, y a su vez tratar de comprender que como no lo sabe tampoco, queremos buscarlo más rápido. Pero en esta ocasión, la reestructuración de nuestro paciente es física y no es mental. Mentalmente nos podemos agotar porque lo sentimos físicamente, porque nuestro espíritu y nuestra alma sigue con vitalidad, pero mi cuerpo le está echando los kilos a trabajar rapidísimo para sacar ese agente que no es de nuestro cuerpo. Entonces no esperes que tu paciente lo haga rápido. Entiende que tu paciente lo va a hacer conforme sienta la necesidad, de alguna manera natural, con el apoyo médico, con el apoyo de los medicamentos, y va a ir reestructurando todo conforme vaya avanzando. Así que deja de exigirle algo que ni siquiera él mismo puede darte la certeza de que eso va a ser así. Si tu paciente está por irse, lo primero que tenemos que hacer es pasar más tiempo de calidad con la persona. Aun cuando esto no se pudiera, tratamos de acercarnos con un audio, con un video, que quien esté con él puede pasarle estos audios, estos videos, y decirle lo mucho que le queremos. Nada de te perdono, nada. Tú vete, tú no hay bronca, o sea, olvídate de eso, desecha esas ideas, yo estoy bien contigo, que si nunca nos hablamos, bueno, pues porque siempre ponía yo pretextos, pero no hay bronca. Toma la responsabilidad que te corresponde, pero no hablemos de un perdón que a la persona va a decir, wow, me está perdonando, pero dentro también, como les decía, no sé de qué me está perdonando, porque tal vez ya hasta se me olvidó cómo fue todo lo que sucedió entre nosotros. Y aun cuando yo tenga mucho odio de rencor, muchas veces esto está generado de personas que han contribuido a que esto crezca y se siga hablando, siga doliendo y cueste más trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, quiero que resaltes la parte del valor de la unidad, la solidaridad, el amor, y que le digas lo mucho que tal vez estás arrepentido porque desaprovechamos tiempo valioso como para tener que reconocer que lo que está pasando ahorita es muy complicado de entender. Para todas las personas que vean este video, necesito personas humanas, cálidas, que aunque no supieron cómo
expresar sus emociones porque no sintieron un abrazo caluroso de papá o de mamá o de alguien tan importante en su vida, que sea el momento de dejar eso atrás y dejar de justificarte que tú no puedes darlo. Deja que las cosas fluyan, deja que las emociones vibren y evolucionemos juntos, porque esto en lo que estamos nosotros tratando de ayudar a los demás es solamente una milésima de las partes a las que nos tendremos que seguir enfrentando. Mi nombre es Nick Gaona. Gracias por dejarme entrar a tu vida, escuchar esto, compartirlo, y aunque tal vez no sea una plática como las que escuchas, tan construida como de otras personas, lo importante es que ahora sabes que no eres la única persona. Muchas gracias. Cuídense mucho y cualquier cosa que necesiten, ustedes pueden entrar a mis redes sociales, pueden decirme sus opiniones y yo les contesto. En cuanto tenga un espacio, lo hago, pero a todos estamos en una unidad y demostremos que existe gente inteligente, audaz, valiosa, que le apuesta por sus emociones y que nos hacemos responsables aun cuando tenemos que reclamar algo, pero no por reclamar algo significa que odie, deteste o quiera que se muera la persona que tenemos al frente. Significa que no compartimos la misma opinión, pero aún así, tiempo fuera, porque me siento mal y no quiero reaccionar de una forma negativa. Por favor, necesito en verdad gente más empática. Si no lo sabes, consulta en este momento a Elizabeth Kubler-Ross, que es la tanatóloga que nos está ayudando como en todo este rollo del proceso de pérdidas. Revisa a psicólogos que tienen un fundamento y que en verdad te dicen cómo hacerlo, no aquellos que solamente te dan una embarrada de lo que significa y se olvidan de la comprensión de los diferentes ángulos de las personas que intervienen en una sola. Todos somos responsables de algo y también de nuestras propias emociones. Estás escuchando Universus Radio, la nueva era digital. Universus Radio.